Bienvenidos a nuestro programa Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo. El tema de hoy son los deportados, personas que han sido repatriados a México desde Estados Unidos y las repercusiones de su retorno forzado por las políticas migratorias para millones de familias mexicanas. Nos acompañan la licenciada Guadalupe Engracia García Cortés, quien es abogada egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde hace 4 años trabaja en la Secretaría del Migrante en Morelia, Michoacán, como directora de políticas y programas transversales. Ella está encargada de promover el fortalecimiento de los derechos de los migrantes michoacanos y sus familias y mejorar su entorno social. Brinda apoyo, asistencia, orientación y gestión de trámites ante autoridades extranjeras y ante consulados mexicanos. Igualmente nos acompaña el doctor José Ascensión Moreno Mena, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali. Es sociólogo por la UABC y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Hace 20 años fue uno de los fundadores de la Coalición Pro Derechos de los Migrantes, Asociación Civil, y actualmente funge como su presidente. Desde sus oficinas en Mexicali y Tijuana, esta organización promueve y difunde la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y brinda atención binacional en la frontera norte. Hoy sabemos que México es un país de emigración, inmigración, tránsito y retorno. Y a lo largo de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos han ocurrido varias oleadas de deportaciones. Sin embargo, ahora en el siglo XXI, estas devoluciones masivas de población han adquirido proporciones sin precedente. Desde 2001, por ejemplo, los Estados Unidos ha deportado más de 3 millones de inmigrantes, la inmensa mayoría de ellos mexicanos. En muchos casos, las deportaciones separan a padres y madres indocumentados de sus hijos nacidos en Estados Unidos, que son ciudadanos estadounidenses. En el periodo más álgido de las deportaciones entre 2010 y 2012, más de 200,000 niños vieron partir a su papá o mamá deportado. Quisiera preguntarles a ustedes entonces, ¿cuál es la problemática de los mexicanos deportados de los Estados Unidos hoy día en 2016? En el estado de Michoacán, una de las principales problemáticas es que cuando ellos regresan, no tienen una facilidad para volverse a incorporar a su entorno social, ya que después de haber pasado cierto tiempo en Estados Unidos, llegan aquí, no tienen un empleo y esto hace que pues, no puedan mantener a su familia. A lo mejor si pasaron muchos años en Estados Unidos, también volverse a incorporar a la cultura, al entorno familiar, a lo mejor la familia ya se ha acostumbrado a no estar con ellos. Entonces sí es una problemática el regresar y volver a buscar cómo reinsertarse a la sociedad de tajo, a lo mejor y más cuando es una deportación inesperada, cuando es un regreso que a lo mejor fue por las condiciones de Estados Unidos, que ya no había trabajo y que lo fueron pensando, pues es un poco diferente, pero cuando son decisiones como estas de una deportación inesperada, pues sí es una situación difícil en la que se encuentran nuestros michoacanos que están en retorno. Bueno, nosotros hemos observado que los migrantes deportados mexicanos es una población muy vulnerable porque ya no tienen muchas raíces en su país y luego llegan sin documentos, llegan con una angustia, llegan con una serie de necesidades que pues requiere apoyo inmediato. Llegan con problemas psicológicos, con problemas de salud, ¿verdad? Y entonces pues hay que atenderlos, ¿no? Hay que darles un servicio a ellos. Las cifras que está generando el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación muestran un claro aumento en el número de personas deportados, con un pico en el año 2012.
En cuanto a datos específicos para el estado de Michoacán, en los últimos 4 años, la cifra ha fluctuado entre 14,000 y 34,000 michoacanos repatriados por año. ¿A qué se debe este aumento en los deportados en estos años recientes? Bueno, desde mi punto de vista, ha habido una política de contención de la migración desde hace varios años, desde el 94, que se ha agudizado a partir del derribo de las torres en Nueva York. Esto ha generado todo un ambiente de criminalización, de estigmatización hacia los migrantes y que se ha convertido en un discurso de seguridad nacional. Esto también tiene relación con la recesión que vivió Estados Unidos durante los últimos años, ¿verdad? Entonces se juntan y durante el gobierno de Obama se abren 2 o 3 programas que estaban, para decir algo, dormidos, ¿verdad?, dentro de las leyes migratorias, como es el 287G y comunidades seguras, que dan la facultad a las policías locales de poder señalar al migrante que es detenido por alguna infracción, por alguna falta administrativa, y entonces esto se suma con todos aquellos migrantes que ya estaban identificados por el Servicio de Migración de Estados Unidos, y entonces sí, crece la masa, ¿verdad? Entonces por eso durante el gobierno de Obama se ha dicho que es uno de los gobiernos que más ha deportado en la historia de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí se concentró tanto de estos migrantes identificados como aquellos migrantes que fueron detenidos por las policías locales. Y que de estos migrantes que comenta José, muchos no solamente son deportados, algunos de ellos también tienen una salida voluntaria. Y estas salidas se refieren precisamente porque ya las condiciones no son como antes en Estados Unidos. A lo mejor antes, pues todo el mundo quería ir a Estados Unidos porque quería conseguir un trabajo, pero tampoco es fácil ahora conseguir un trabajo en Estados Unidos porque pues también, como él lo comenta, ya para que les puedan dar un trabajo, pues a veces se requiere, pues el patrón ya no se quiere meter en problemas, entonces los que logran conseguir trabajo, pues también violan algunos derechos de ellos al mismo tiempo, ya no hay las mismas ganancias, muchos también de ellos ya extrañan más a la familia, antes muchos sin documentos iban y venían. Tenemos el ejemplo de que pues venían las temporadas de paisanos y aquí los teníamos en diciembre, cada diciembre venían y pasaban tiempo con la familia. Ahora es muy complicado que ellos puedan estar regresando. ¿Por qué? Porque las políticas cada vez están más radicales y de esta manera pues es más difícil cruzar la frontera, hay más peligros para que ellos puedan estar intentando, por eso tenemos esta ola de retornos y a lo que tenemos que prepararnos como Estado pues para atenderlos a todos ellos. También observamos una tendencia a criminalizar al deportado cuando llega a territorio mexicano. ¿A qué se debe, en tu opinión? ¿Y es una percepción justificada? No es una percepción justificada, por supuesto, y creo que lo de criminalizar a los migrantes es más de la parte de Estados Unidos hacia México, del gobierno de Estados Unidos o los mismos estadounidenses que en su momento pues por todas las situaciones que hubo de cierto candidato que empezó a hablar de los mexicanos, pero no es una percepción que nosotros tenemos en el estado de Michoacán, porque en el estado de Michoacán somos un estado binacional, todos tenemos un familiar migrante, tenemos otro Michoacán en Estados Unidos, entonces por lo tanto no podemos ver a nuestra propia familia como criminales. Lo que sí es que hay discriminación para ellos, y hay discriminación por parte de todos. Cuando ellos a lo mejor vivieron en Estados Unidos, por alguna forma de cultura, pues igual se ponen un tatuaje, visten de cierta forma, regresan aquí, ya sea de una forma voluntaria o deportados, y se encuentran con que pues no pueden encontrar un trabajo fácilmente porque pues su apariencia pues no les ayuda porque traen un tatuaje, dicen, pues este es delincuente, entonces no lo voy a contratar porque pues van a pensar que en mi negocio pues trabajan delincuentes. Entonces se encuentra con que va a haber otra persona que a lo mejor tenga las mismas habilidades que él, pero tenga una mejor apariencia y no tenga esos tatuajes y entonces pueda tener preferencia sobre él. Entonces sí sufren discriminación, igual por la forma en la que hablan. A lo mejor pues crecieron desde chiquitos en Estados Unidos, se los llevan de 1 o 2 años, pasan toda su vida y pues hablan el English Spanish, como le decimos, y resulta que llegan aquí, pues hacen burla, ¿no?, de que son pochos y ese tipo de cosas, entonces también sufren bullying y discriminación por su misma forma de cultura y por las cosas y tradiciones que traen de Estados Unidos. ¿Cómo se presenta en la frontera, José? Desgraciadamente en la frontera sí ocurren estos procesos de criminalización donde las autoridades locales hacen eco de los discursos
de seguridad nacional, hacen eco de los discursos racistas, xenofóbicos, y sobre todo porque en esta deportación de los últimos años, el gobierno norteamericano ha estado planteando de que se está deportando fundamentalmente aquellos migrantes que han cometido algún ilícito en Estados Unidos, que han cometido alguna felonía, y entonces esto lo recogen los medios de comunicación locales y lo divulgan, y esto sí trae su impacto en la comunidad. Es decir, hay comunidades que están pensando que efectivamente nos están deportando puros criminales, ¿no? Y eso se difunde en la sociedad y obviamente sí hace impacto, ¿no? ¿Cuáles son las violaciones más comunes a los derechos humanos de los deportados, tanto en Estados Unidos como en México? En el caso de la frontera, nosotros hemos observado algunos aspectos, por ejemplo, la retención de pertenencias, de documentos, también faltas al debido proceso, porque no les explican ellos qué es lo que va a suceder con la deportación. Algunos de ellos tienen derechos donde pueden apelar al juez de migración para quedarse y no es así, ¿verdad? Y luego también, bueno, pues obviamente las actitudes racistas de los agentes de migración al momento de ser deportados, pero lo más grave es, tal vez sea al recibirlos en territorio mexicano, porque las policías locales, los grupos de criminales hacen presa fácil de ellos, ¿no? Es decir, los ven vulnerables, los extorsionan los policías, se quitan sus pertenencias, los ven en la calle y entonces pues los asaltan prácticamente también los grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, es decir, tanto de allá como de acá, pues los maltratan, ¿verdad? ¿Cuáles reportes tiene la Secretaría del Migrante sobre violaciones a los derechos humanos de los deportados? El principal es el derecho a la identidad. Como lo comenta José, los detienen y lo primero que hacen es quitarles sus documentos. Entonces ellos están en la frontera, están varados, no tienen a nadie, quieren llamar para pedir apoyo a un familiar para que a lo mejor les mande dinero o decirles dónde están. Le dicen, pues te puedo depositar a lo mejor en estas tiendas muy famosas que hay ahí para hacer envíos de dinero. Le dicen, sí, pero ocupo una identificación. Y entonces tienes que andar pidiendo el favor a ver quién te hace el favor porque no tienes identificación. Entonces la primera violación es eso de que te retengan tus pertenencias y no te den un derecho a una identidad. Entonces es complicado para ellos estar en ese sentido en la frontera. Entonces eso es lo primero que tenemos. Otra, pues que igual en el momento que son detenidos por las autoridades migratorias no les permiten la llamada que se supone que tienen derecho y que no lo respetan. No los dejan llamar, por ejemplo, con el cónsul para avisar a la familia. Nosotros, los familiares que se acercan constantemente es a pedir información de las personas que están detenidas, pero porque alguien más les avisó. Les avisó un compañero de cuarto, alguien del trabajo, que hubo una redada, que alguien les dijo que lo detuvieron. Y entonces, pues es una angustia para los familiares el no tener este derecho a la comunicación que está estipulado. Y también a conocer más información. Violan también sus derechos al momento de no informarles cuáles son las ventajas o los beneficios que ellos tienen una vez que ingresan, por ejemplo, a territorio nacional, y que la misma autoridad, al no decirles que, por ejemplo, a lo mejor tienen derecho a que se les pague un transporte para regresar, y al no ser informados, pues se quedan ahí varados, corriendo los peligros de la frontera, en un estado vulnerable. Esas son como las quejas más comunes. ¿Cuáles son las necesidades de los deportados? ¿Quiénes los están atendiendo? ¿Y cómo estamos dejando de prestar servicios que ellos necesitan? Bueno, las necesidades básicas es cuando ellos regresan aquí a Michoacán, es que quieren un empleo. Y no existe un programa en el cual se pueda ayudar a todos los deportados que tenemos, porque es una gran cantidad. Entonces, en Michoacán, desgraciadamente, ocupamos el primer lugar de deportación. Se mantiene que siempre son los primeros que están regresando al Estado. Pero para ello, nosotros en la Secretaría del Migrante lo que hacemos es apoyarlos con lo que es el transporte. Una vez que ellos están en la frontera, cualquier autoridad de la frontera, ya sea el Instituto Nacional de Migración
o cualquier asociación civil nos avisa que hay un michoacano que quiere regresar a nuestro territorio, y nosotros lo que hacemos es enviar el pago para el boleto en autobús y que pueda regresar aquí a nuestro estado. ¿Nos podrías explicar exactamente los pasos que deben de seguir si están varados en la frontera para obtener este apoyo para tener el regreso seguro a su casa? Lo primerito que tienen que hacer es acercarse a una autoridad. No podemos apoyarlos de forma aislada, ya sea una autoridad, una asociación civil, alguien que nos hable a la Secretaría del Migrante. Nada más dice soy de Michoacán, todas las autoridades de la frontera saben que Michoacán tiene un apoyo para este traslado, ya que ellos van a traer su hoja de deportación. Es importante que tengan la hoja de deportación porque el recurso que está destinado y etiquetado es solamente para aquellas personas que fueron repatriadas. No aplica a lo mejor para aquellos que ya están varados allá y que ya tienen mucho tiempo, que a lo mejor se quedaron a vivir allá un mes intentando cruzar y luego ya no pudieron cruzar. Entonces solamente para aquellos que tienen su hoja de deportación. Ahí mismo nos apoyan las autoridades para tramitar lo que es su CURP. Nosotros, si ellos no traen ningún tipo de identificación, verificamos con el CURP que sea de Michoacán y se le hace el depósito, esperar solamente con la autoridad en la frontera para que nosotros le enviemos el depósito y se le manda un código en el cual ya la misma autoridad los acompaña a la terminal y ellos regresan hasta su lugar de origen. Entonces, la invitación es para que todos aquellos que tengan esta situación inmediatamente se pongan en contacto con una autoridad o con las asociaciones civiles que prestan muchísima ayuda en la frontera, como la de José. ¿Cuáles son las necesidades que están viendo en Mexicali, José? Bueno, el migrante que es deportado, la primera necesidad es comunicarse, como bien decía Lupita, y el segundo, pues reguarecerse, tener un techo, comida y ropa, y luego tener un documento de identidad, porque si no, no puede tramitar nada, porque con la hojita que le dan, en ocasiones sí les sirve para los programas oficiales, pero no para otro tipo de cosas, ¿no? Retiro de dinero, etcétera. Entonces, sí se encuentra con una situación difícil al momento de ser deportado. Afortunadamente, en la frontera, quien hace el trabajo de atención fundamentalmente son las organizaciones civiles, ¿no? Y ahí le tiene un poquito más de confianza el deportado, porque no lo ve como una autoridad, sino que lo ve más cercano. Y las organizaciones civiles sí mantienen cierto contacto con organizaciones o instituciones gubernamentales que les proporcionan posibilidades de pasajes, posibilidades de sacar documentos oficiales, etcétera, ¿no? Entonces hay cierta relación entre ellos, pero hay que decirlo, estas organizaciones trabajan con sus recursos propios, trabajan con sus propios voluntarios y llevan el mayor peso del trabajo ellas, más que el Estado. Y retomando un poquito sobre los programas que hablábamos, aparte del apoyo que se brinda para el traslado, que bueno, ese es el primero, porque lo primero que queremos pues, es que regresen sanos y salvos a nuestro estado. Ya una vez que ellos regresaron, hay un fondo de apoyo al migrante, que es del gobierno federal, pero es operado por la Secretaría del Migrante. Y con este fondo lo que se hace es brindarles un apoyo económico para el autoempleo para aquellas personas que fueron deportadas y que tienen su hoja de repatriación que expide el Instituto Nacional de Migración. Y este apoyo es por una cantidad, no es muy grande, es una cantidad que se les aporta para que ellos presenten un proyecto productivo y digan, bueno, yo a lo mejor yo trabajaba en Estados Unidos, era albañil, obviamente regreso aquí a México, no voy a ganar lo que ganaba en Estados Unidos de albañil, con eso no voy a poder mantener a mi familia a lo mejor, pero bueno, ahora voy a poner un puesto de tacos, necesito comprar este material o estos utensilios para poderlo poner. Entonces el gobierno le da una prestación y él pone la otra pequeña parte para completar este proyecto y entonces poder tener autoempleo. También este mismo fondo aplica para aquellas personas que son familiares de migrantes que reciben remesa. Con lo mismo, acreditando que son familiares que reciben la remesa, ellos pueden aplicar, pero para lo que es la mejora de la vivienda. Y si alguien quiere iniciar un negocio, específicamente, ¿cuál es el primer paso? ¿Acude primero a la Secretaría del Migrante o alguna otra secretaría del Estado de Michoacán? Los lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante se publican cada año, se asigna el recurso que va a haber para ese año. En el Estado de Michoacán, ahorita el
el programa anterior solamente aplicó para 60 municipios. Ahorita posiblemente van a empezar los lineamientos y posiblemente aplique para todo el estado. El primer paso va a ser que tienen que ir a su ayuntamiento, y en su ayuntamiento, en la presidencia municipal, tienen que presentar su proyecto para que el presidente sea el que lleve todos los proyectos a la Secretaría del Migrante, y entonces de ahí los lineamientos especifican que, bueno, que debe de haber como un comité de validación, que es el que dice qué proyectos son los que sí proceden según los lineamientos que apliquen todos, y ya se divide todo ese fondo entre los municipios que apliquen, y ya entonces la persona, si va a ser beneficiaria, se le va a explicar en qué momento se le va a entregar este recurso. José, tú encabezas la Coalición Pro Derechos de los Migrantes en Mexicali y Tijuana, funciona. ¿Cuáles acciones están tomando, por ejemplo, para conseguir un trabajo? Porque sabemos que la necesidad de sostenerse a uno mismo y a la familia, que a veces ha dejado atrás en México o en Estados Unidos, es primordial. ¿Qué puede hacer alguien que está buscando trabajo en términos de acudir a la coalición? Bueno, las organizaciones de la coalición, que son 6, y entre ellos albergues, tienen bolsas de trabajo, tienen una relación muy estrecha con empresas, comercios, y ya existe mucha confianza con ellos para poder ocupar a población. No les da trabajo a la coalición, obviamente, pero sí los canaliza a esos lugares, además de que a Baja California, por ejemplo, en los últimos años han estado aprovechándose los saberes de estos migrantes, es decir, hay empresas que los contratan porque saben inglés, y entonces la coalición ha estado difundiendo mucho estos programas y sobre todo informando a los migrantes para que aquel que pueda reunir esas condiciones lo puedan hacer. Hay un problema nada más que nos topamos, que los programas oficiales casi siempre tienen un requisito, que es la hojita que les entregan a la salida cuando son deportados, y el periodo de vigencia es de 30 días. Cuando se termina el periodo, entonces ahí empiezan las dificultades, es decir, no siempre resulta muy adecuado este criterio, pues, porque los migrantes muchas veces se quedan varados, entonces no hayan que hacer, y no cubren ese requisito, entonces no pueden entrar a un trabajo también. ¿Cómo podemos generar políticas públicas efectivas desde el enfoque del respeto a los derechos humanos? Porque claramente vemos que es una crisis humanitaria, es un tema de derechos humanos que están siendo violadas en el caso de los deportados. ¿Cómo hacerlo? Pues para hacer mejores políticas, yo creo que los políticos tienen que escuchar a la sociedad civil, tienen que escuchar a los académicos, tienen que escuchar a aquellas personas que están cerca de los migrantes, y que puedan darles un mensaje correcto sobre lo que representa esta población, sus situaciones, sus sufrimientos, y en torno a esto, pues es posible que se sensibilicen, ¿verdad? Y puedan tomar mejores decisiones. Y sobre todo, no solamente tomar las decisiones ellos, sino las decisiones mediadas por la participación de los grupos, ¿no? Y esto, desgraciadamente, en el país todavía estamos apenas en pañales, ¿no? No hay todavía esa práctica de que las propuestas de la sociedad civil se lleven a cabo y se conviertan realmente en políticas públicas, ¿no? Entonces, todavía seguimos teniendo una práctica muy vertical, de las decisiones vienen desde arriba y tomadas por políticos que en ocasiones no conocen el tema, ¿verdad? Y entonces, pues, no toman buenas decisiones. Coincido completamente con José, y pues para que se pueda hacer una política pública, si es en el tema de migratorio, pues hay que tomar en cuenta a los migrantes, que son aquellas personas que nos pueden decir cuáles son sus necesidades, hablando desde el migrante organizado y desde el migrante que no está organizado, para que puedan estas políticas cubrir a las necesidades de todos. Sobre el tema de deportados, ¿quién mejor que una persona deportada para hablarnos de su experiencia? Escuchemos este testimonio de un deportado michoacano. Cierta parte de mi infancia, que fue de los 5 años que me llevaron, entonces lo primero fue el español que se me inculcó. Llegando allá, pues fue un poco difícil porque mi mayor idioma era el español, entonces allá me metieron en las clases de bilingüe, y sí fue un poquito diferente estar aislado del resto de la población de la escuela,
pero con mi grupo pues si llegamos a crecer pues hablando bien el idioma ya el inglés. Al principio, como le digo, sí fue poco difícil, pero nos fuimos adaptando. Como todo niño, pues rápido aprende el idioma y todo. Lo difícil pues fue ir creciendo y teniendo que los dos padres trabajando al mismo tiempo, que nos dedican mucho menos tiempo allá a nosotros, porque mi madre trabajaba de noche y mi padre pues durante el día. Entonces sus tiempos no coincidían y cuando llegaban pues ya llegaban cansados, dándonos a nosotros un estilo de vida donde pues más que nada nos tenemos que hacer independientes desde muy temprana edad. Pues siendo hermano ahora sí como de en medio y un lapso de 7 años entre hermano y hermano, pues ahora sí como que yo me crecí más solo, se puede decir, porque mis hermanos pues ya eran adolescentes y yo todavía un niño cuando no compactábamos pues ni ideas ni tiempos. Entonces en ese aspecto sí fue medio duro, más que nada pues ni padre ni hermanos, más que nada los amigos son los que tenía pues para convivir. Ahora sí como decían muchos, nosotros ya somos nuestra familia aquí porque yo pienso que es el caso de casi pues ahora sí 90% de los que viven en Estados Unidos que no tenemos mucho tiempo para convivir con nuestros padres por lo mismo que pues es una rutina que ellos tienen que agarrar y trabajar al diario, sus 8 horas mínimas, cuando en veces meten más por overtime y todo. En Estados Unidos llegué a concluir la high school. Iba a empezar también la universidad, nomás que ya fue cuando me pasó lo que tuve mi detalle, que fue mi deportación. Pero sí, iba a empezar la universidad para analizante de criminología, o sea, como perito aquí. Iba a hacer mi carrera allá. Llegué a trabajar en varios lugares en Estados Unidos. Mi primer trabajo fue en una tienda de ropas. Pues ahora sí fue un regreso pues no como me lo esperaba, ni con miedo se puede decir, porque no venía mucho para acá, para México yo. Entonces, ahora sí que te digan, estás libre, pero no saber para dónde arrancar, para dónde es tu casa y eso, sí fue difícil y pues ahora sí como con miedo. Lo bueno es que venía otro de Chicago allí, que era de Yuriria, Guanajuato. Entonces me dijo, Michoacán ahí nomás queda. Me dijo, vente, vámonos, yo también no me voy a quedar por aquí, vámonos. Y ahí nos vamos guiando en la carretera los dos, en el camión y eso. Nos tenemos que pasar por los mismos lugares. Entonces fue una experiencia de confusión, pero a la vez agradecimiento de tener hermandad de gente de que no conoces, pero sabiendo de dónde venimos y que somos mexicanos, apoyarnos al uno al otro, fue placentero a la vez conocer gente así. Sí fue una experiencia bonita a la vez, pero también, como dicen, mucho señalamiento, como por qué lo deportaron. Mira, él anduvo en malos pasos, por eso ya está aquí. Sí, soy casado con 3 hijas. La más grande ya va a cumplir 12, va a salir ahorita de 6º grado. Entonces sí, ya van creciendo ellas y ayudando, más que nada dando el ejemplo y ayudando en el huerto, también para que no sean tan consumistas, que es algo que nos atrae de Estados Unidos también, ¿verdad? El consumismo. Tengo varios planes, pero todos se involucran a base de la agricultura orgánica y de una vida más austera donde podamos vivir pacíficamente sin tener que preocuparnos tanto de una economía monetaria, porque sabemos que mientras más tenemos, más queremos y menos tiempo le dedicamos también a la familia por tratar de seguir esa moneda. Entonces mis planes es más que nada, como dije hace rato, tener mi granja sustentable, funcionando al 100%. De ahí enseñarles cómo puedo hacer yo mis insumos para alimentar las plantas orgánicamente y tal vez de ahí ofrecer productos orgánicos. Esa es una de mis metas. Como también la otra que le comentaba es tal vez un centro de rehabilitación
donde inculquemos los principios de la permacultura y los que nos dice la agricultura orgánica a ellos y a la vez, porque es un sistema muy complejo, donde trabajamos el tejido social, como el económico y el cultural. Entonces a mí se me hace que veniendo de las calles de Estados Unidos y viviendo lo que viví en el barrio de allá, sintiendo lo que sentía que necesitaba en ese momento de adolescencia, trabajar con gente que está en problemas así como los muchachos, pues, que ahorita están fuertemente adictos al cristal aquí en Michoacán. Entonces se mira cómo las familias se están desintegrando por esta causa. Y yo viendo los principios de la permacultura siento que nos ayudaría a restablecer los valores en los muchachos también, para darles herramientas para seguir adelante en la vida también. Hoy nos acompañan dos personas que han vivido muy de cerca el proceso de deportación que sufren mexicanos y mexicanas en la frontera norte con Estados Unidos. Ellos son Paloma Patlán Reynoso y Natalia Serna. Paloma estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco, y se dedica a la elaboración de documentales. Natalia, conocida artísticamente como La Muna, ha hecho su primer disco que se llama Corazón Norte, en el cual nos canta las historias de muchas personas migrantes y está iniciando su gira por México. Las dos se conocieron siendo voluntarias en un comedor y albergue de Nogales, Sonora, de Iniciativa Quino para la Frontera. Cuéntanos, Natalia, ¿quiénes son las personas que llegan a Iniciativa Quino? Entonces, el comedor de la Iniciativa Quino, que es el corazón del proyecto de Iniciativa Quino, es un lugar donde llegan personas de historias sumamente variadas. ¿Sí? Cada persona es un universo y cada experiencia es única. Pero si tuviéramos que dividirlas como en 3 categorías, yo diría que llegan primeramente muchos padres, ¿no? Y madres y personas que han vivido una vida entera en Estados Unidos y han sido deportados, algunos de ellos manejando a la escuela a recoger a sus niños y han sido detenidos por un policía racista. Otros que han vivido muchos años y han cometido algún crimen en Estados Unidos, han pasado tiempo en la cárcel y se han encontrado de vuelta en México, ¿no? El segundo grupo, diría, son estos hermanos mexicanos del sur y el centro del país, que son los que más llegan aquí, ¿no? Oaxaqueños, gente de Guerrero, gente de Chiapas, que está buscando ese sueño de cruzar por primera vez o que tienen un familiar y están anhelando llegar a Estados Unidos. Y ellos muchas veces son detenidos en el desierto intentando cruzar y son puestos en centros de detención migratoria y después deportados de vuelta a la frontera. Y el tercer grupo es toda esta ola grande de compañeros de Centroamérica, muchos muchachos muy jóvenes, hombres muy jóvenes, mujeres con niños que están saliendo de sus casas y están llegando por primera vez en muchos casos a la frontera con el sueño de cruzar, que están en tránsito, no han sido deportados todavía. Cuéntanos, Paloma, de tu experiencia en Iniciativa Quino. ¿Qué tipo de momento de epifanía hubo para ti en lo personal, en tu trayectoria como cineasta, como documentalista? Bien, cuando yo llegué a la frontera sabía que quería hacer un proyecto de documental y como estaba trabajando en comunidades de origen en Jalisco, pensaba que la percepción de la migración que yo tenía en migración en tránsito o migración en comunidad de origen iba a ser similar a lo que era en frontera. Al final es un camino o un proceso, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que es algo completamente distinto y para mí fue más difícil de asimilar y de comprender porque todas estas personas se encuentran en una situación en la que están cansados, en la que no tienen
un futuro definido, un plan. Y ese momento que usted menciona fue cuando estaba haciendo llamadas junto con una organización que se llama No Más Muertes. Ellos apoyan con llamadas a sus familiares cuando llegan. Y me llamó mucho la atención que un hombre le marcó a su madre, parecía que era su madre, y le dijo, mamá, estoy vivo. Y para mí, o sea, eso me llamó mucho la atención, porque ¿en qué momento te debes de encontrar? ¿En qué momento de tu vida te debes de encontrar para decirle a alguien que estás vivo? ¿Y cuánto tiempo estuvo ese hombre sin comunicarse con sus familiares? Y esta persona llevaba un uniforme de una prisión en Estados Unidos, y que fue ahí como idea generar este proyecto, y partió de esta visión, ¿no? De cómo estas personas se encontraban arraigadas en un momento de encierro, y que también no tenían posibilidad ni derechos para comunicarse con sus familiares. Entonces me di cuenta que si eso sucedía en un núcleo, ¿qué estaba pasando con las demás personas que no conocíamos esta situación? Y que realmente al estar en una situación tan vulnerable, son cuestiones que no se comunican. Y para mí la simbología del uniforme fue una forma de comunicar estas historias, y que ellos mismos fueran los que intervinieran estas playeras con sus historias. Para mí el uniforme intervenido con esta situación es mucho más sensible y mucho más potente y poderosa a lo que yo pude haber contado con mis propias palabras. ¿Qué tipo de mensajes escribían en las playeras? Yo generalmente les pedía que le escribieran a ese Juan antes de cruzar la frontera, que se encuentra todavía en su comunidad y que todavía no ha tomado la decisión de cruzar, porque era como mucho más cercano a ellos el poderle hablar a una persona con una relación como de empatía, a decirles a lo mejor que esto iba a ser un proyecto que se iba a mostrar en universidades, ¿no? Y que también era complejo, porque decían, pero ¿por qué quisieran saber mi historia? ¿O por qué quisieran conocer lo que me pasó? Y entonces fue una manera de poder abordar todas estas cuestiones que ellos pasaron, que lo pudieran transformar como en un consejo, o en algún como diario, o un pensamiento para ellos mismos. Entonces nos encontramos con que muchos de estos mensajes son dirigidos a la persona migrante que pudiera haber cruzado el desierto, o que podría hacerlo, ¿no? Así fue como estos mensajes se desarrollaron. Como estamos acá en el tema de la deportación, a mí el que me abrió los ojos en este tema era un señor de apellido Hernández, de León, Guanajuato, que para mí es el caso emblemático del hombre mexicano migrante. Y pasé muchos meses charlando con él muy a fondo de su experiencia. Él había cruzado Estados Unidos, había hecho la vida idónea, tenía su trabajo, sus 4 niños en Fresno, y manejando al colegio a recoger a su niña, la más chiquita, lo detienen y lo deportan. Y entonces ya el deportado en la frontera empezamos a entrar a profundizar como en los sentimientos que experimenta un hombre deportado, que son, yo siento desde cierto ángulo, como lo que experimenta un hombre que se va a la guerra. Y es que la familia no puede entender lo que esa persona está viviendo, y ellos no son capaces de comunicarles. Entonces este hombre había intentado unas 7 veces en cruzar la frontera, y en esas 7 veces se había encontrado con todo tipo de humillaciones de parte de la patrulla fronteriza, de los mismos mexicanos que lo ven como menos, y encima de eso el rechazo de la familia, de decir, ¿tú por qué no estás aquí? No, es que mi señora, ¿cómo le digo a mi señora que hace 15 años era bien fácil cruzar y ahora está bien difícil? Entonces la señora, no, pues mi esposo está por allá haciendo quién sabe, Dios sabe qué en la frontera. Y los niños, ¿y papi por qué no está aquí? Papi no nos quiere. Entonces yo creo que para mí la experiencia en la frontera fue entrar como ese mundo muy doloroso, psicológico que pasan los hombres que son deportados, que por su misma situación social no tienen cómo expresar lo que están viviendo, y en muchos casos vuelven
a sentirse ellos fracasados al intentar una y otra vez y quedarse sin recursos en la frontera tratando de llegar de vuelta a la familia. Este golpe que me dio la vida, no sé qué estaré pagando, pero yo pienso que estoy pagando algo. Es un golpe fuerte para mí. Es un golpe fuerte para mí y pienso que para mi esposa y mis hijos también. Ahora qué hago si yo ando deportado, me han fusilado 20 veces al corazón, con la mente hecha a pedazos y los pies todos ampollados. Ahora qué hago si yo ando deportado. Ahora qué hago si yo ando deportado. Y los niños me preguntan dónde estoy. Cuando llegaré a casa, ¿cómo voy a regresar? Ahora qué hago si yo ando deportado. Dime Dios que estoy pagando para pagarlo. Yo que debo, crimen nunca cometí. Tú me diste 4 niños, yo soy papi para ellos. Dime entonces, ¿qué quieres que yo haga aquí? Si me cruzo por el cerro está la mafia. Si me agarran, seguro me matarán. Si me pierdo, estoy sin agua. O la migra me alcanza. Si no cruzo, soy cobarde, mal papá. No hay vergüenza que yo ya no haya pasado. Yo a todo estoy dispuesto a soportar. Yo por ver a mi familia hasta la vida daría. Por el cerro voy a tener que cruzar. 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 ¿Cuál es la finalidad que tú buscas con tu proyecto Deportar? De las personas que van viendo estas playeras intervenidas, ¿qué mensaje quieres tú transmitir con tu instalación? A mí me gusta pensar que es una herramienta sensible para comunicar una situación y también contar estas historias que a mí ellos me platicaron, siempre con la intención de que le pudiera ayudar a otra persona en su lugar, como prevenir por lo que ellos tuvieron que pasar. Entonces, para mí, el exponerlo a lo mejor en un museo, en una galería o en lugares en donde se expone arte, me podría parecer absurdo, porque si bien estoy interesada en esa metodología y en esas herramientas, creo que lo mejor es poder reflexionar en universidades y en comunidades sobre lo que está sucediendo. A mí se me hace muy interesante hacerlo en universidades por la relación que puedo tener también con los alumnos y cómo ellos pueden también comprender el fenómeno de la migración o a lo mejor la pobreza o la criminalización o el racismo desde herramientas sensibles que también los hagan pensar en cómo políticamente podemos cambiar la situación, ¿no? Porque muchas veces como académicos o como profesionistas o que aspiramos a hacerlo, comenzamos a entender los problemas como cifras
o como situaciones totalmente ajenas a lo que le podría pasar a alguien cercano. Y entonces, al humanizar esta situación, podemos realmente tener una empatía con lo que es una persona deportada, ¿no? Porque también en esa situación hay como... nos encontramos muy ajenos a ese problema. Una, porque no se habla, pero también a lo mejor a un estudiante de universidad, cómo él podría ser deportado, ¿no? Pero te encuentras con que siempre hay historias y siempre hay a alguien que le pasó y empiezan a levantar la mano y a contar. Y por otra parte, me interesa que se difunda en comunidades porque es ahí donde puedes dialogar con personas que o les pasó algo similar y no lo han dicho, o que estaban pensando en migrar, ¿no? O en cruzar el desierto con una mochila que le dio el crimen organizado en el territorio y que se les hace fácil. Entonces, esa es la intención del proyecto, también como regresar un poco de lo que ellos me dieron para los que a lo mejor no tuvieron oportunidad de estar ahí, que pudieran hacerse presentes, porque también el objeto en físico genera eso, que puedan realmente hacer presencia física con el espectador. Sí. Natalia, cuéntanos cómo nació Corazón Norte. Cuando las personas se me van acercando y me van platicando sus canciones, pues mi reacción fue, pues te voy a escribir una canción. No te puedo llevar a Estados Unidos, no puedo traer a tu familia y no tengo el poder político para cambiar las leyes, entonces por lo menos te puedo ofrecer tu vida en este formato. Y encontré que desde ahí el arte tiene un poder que es muy difícil de describir, pero el momento que tomas la vida de alguien y la transformas y se la ofreces de vuelta en esa forma de canción o pintura, la persona se acuerda de cuánto vale su vida. Y para mí eso me dio como ánimo y fuego para seguir en este proceso de escribir canciones, escuchar a la gente y compartirles esas canciones en los comedores, en los albergues de migrantes. Y bueno, eso es como la semilla que se va desarrollando y desarrollando para convertirse en este disco, que son 12 canciones y entrevistas que nacen todas en la frontera norte a partir de muchos deportados, migrantes en tránsito, historias muy variadas. Las dos han enfatizado la importancia de humanizar un fenómeno que muchas veces nos puede parecer ajeno, que podemos escuchar cifras, que podemos escuchar, son muchos los deportados, que podemos escuchar de parte de oficiales locales, que todos los problemas que están ocasionando esta población flotante, que no tiene casa, que no tiene trabajo, que son criminales. Y sin embargo, ustedes en ese ámbito han encontrado cada quien una forma de hacer esta relectura de la situación. Sin duda nos han abierto una nueva visión de este proceso, ese fenómeno muy preocupante de la deportación de seres humanos, de refugiados, de personas que están buscando su lugar en el mundo con sus obras de arte. Muchas gracias por participar.